Hola, 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 ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estoy súper feliz que por fin estamos aquí conectados en esta noche súper maravillosa y un poco calurosa, así súper rica. Hoy es el día 3 de este programa intensivo de transformación Rompe tus miedos, que te permite ser capaz porque uno puede vivir sin miedos. Justo ayer hablábamos de cómo se origina el miedo y cuáles son los activadores de las emociones del miedo. Y una de las cosas que me parece súper importante también tocar el día de hoy para poder entrar al tema del poder de tus palabras es que tú seas consciente de que el verdadero problema jamás será el miedo. Hola Selene, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué súper lindo tenerte aquí con nosotros. Y como les decía, el verdadero problema jamás será el miedo. ¿Por qué jamás el verdadero problema va a ser el miedo? Porque en realidad lo que a ti te está llevando al miedo es vivir en la angustia, en la hipótesis de algo que va a suceder, en algo que se está creando en tu mente en realidad. Y recuerda que donde está tu enfoque, está tu mente ocupada. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos enfocados en aquello que puede suceder o que, no va, o que todavía no está sucediendo, o cuando hablábamos de los miedos internos, pues estoy enfocada en que eso va a suceder, le estoy dando poder, pues mi mente está ocupada y eso es lo que va a manifestar. Y como siempre, recuerda que para salir del miedo, una de las cosas que tenemos que hacer es hacer las preguntas idóneas. ¿Qué significa hacer las preguntas idóneas, las preguntas correctas? En realidad esto aplica para todo en la vida, ¿no? Para todo lo que uno quiere lograr, para uno cuando quiere solucionar cosas en su vida, siempre tiene que hacer las preguntas idóneas. ¿Cuáles serían las preguntas idóneas que deberíamos hacernos para poder salir del miedo, para poder romper nuestros miedos? ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Imaginemos un caso hipotético, ¿ok? Este, que, que tengo la sospecha, no sé por qué se me vino acá a la mente esto, tengo la sospecha de que mi pareja me es infiel, no sé, ¿no? Y entonces la pregunta sería si vivo con este constante miedo de que suceda. Recuerden que ayer hemos hablado de los activadores, que pueden haber muchas cosas que te pueden estar llevando ese miedo. Pero para tal caso, si yo no sé liberarme estos activadores, que es muy fácil hacerlo y muy sencillo con Método Integra, la pregunta que me debería hacer, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Ok? Si eso pasa, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y una vez sabiendo qué es lo peor que podría pasar, la siguiente pregunta es, si pasa, ¿me mantengo con vida? ¿Sí o no? ¿Me mantengo con vida? Si me mantengo con vida, entonces en realidad no hay un peligro tan latente. Y si pasa, ¿puedo hacer algo? O sea, si llega a pasar, ¿puedo hacer algo referente a esto? ¿Sí? ¿No? Si no puedo hacer algo, entonces pues caballero, pero si hay algo que pueda hacer, entonces pues cuando llegue el momento ya voy a saber qué es lo que puedo hacer. ¿Y puedo hacer algo para que deje de pasar? Esta es una de las preguntas, sobre todo en este caso, ¿no? Que tengo el miedo de que mi pareja me sea infiel o miedo que me deje. ¿Puedo hacer algo para que deje de pasar? Pues ahí tiene que haber una introspección de que si puedo hacer algo o no. Si no puedo hacer algo para que eso deje de pasar, pues entonces estoy con la persona, pues no estoy con la persona idónea con la que debería compartir mi vida. Entonces esto de acá nos permite abrirnos y ver si realmente la vida que estamos viviendo está desde el amor o desde el miedo. Entonces estas preguntas son muy claves para poder romper los miedos, cualquier tipo de miedos, incluso para hablar en público, ¿no? Que es uno de los miedos más comunes en los cuales las personas, pues siempre en reprogramación consciente, los empresarios, los dueños de negocio, siempre dicen, pues me gustaría poder tener mejores habilidades para hablar en público, para hablar a mi personal. Y entonces, ¿puedo hacer algo para que deje de pasar? O sea, para que no tartamudee,
para poder tener mejor dicción a la hora de estar frente a mi equipo. Y pues sí, puedo llevar clases de oratoria, puedo llevar clases de locución, clases de impostación, de teatro, cosas que me permitan tener poder personal. Ese es racionalizar, Selene me pregunta, ¿eso es racionalizar el miedo? ¿Esa es la forma de enfrentarlo? En realidad, estas preguntas te permiten estar conectados. Lo que pasa es que cuando uno tiene miedo, hace toda una historia, todo un teatro, toda una película desde el miedo. Entonces, hacerte las preguntas correctas te llevan a las soluciones idóneas, adecuadas de cómo enfrentar ese tema. Esto cuando no tenemos la posibilidad de eliminar los activadores del miedo, que fue que mencionábamos ayer, que con Método Integra, pues eliminar estos activadores es muy sencillo. Sin embargo, nosotros desde la parte consciente, pues podemos enfrentar, en realidad no enfrentar, sino afrontar de una forma muy sencilla, muy práctica, estas situaciones de miedo, ¿no? Haciéndote estas preguntas sencillas, que en realidad también te hacen ver que en realidad la película que te estás creando lo más probable es que ni siquiera suceda, que ni siquiera se dé. Y como decía acá, deja de conectar con hipotéticas realidades. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el miedo, o sea, ni siquiera sucede, ni siquiera ese drama que te hace sobre algo, ni siquiera llega a suceder. Y si sucede, no sucede en la magnitud de impacto que tú creías que iba a suceder, ¿no? Y bueno, y con este tipo de preguntas y realmente te ayuda a salir del miedo y ver las cosas desde un plano pues mucho más vertical, incluso verlo desde fuera, ¿no? Como si no fueras tú quien está viviendo el miedo, sino como alguien externo y ves la vista de la situación pues de forma totalmente imparcial. Y al ser imparcial, pues tienes mejores soluciones al tema que quieres solucionar o al miedo que quieres solucionar. Y como siempre, significa conectarte con el presente, porque el miedo es una angustia por el futuro, más que todo. O sea, significa que si uno está con miedo, no está conectando con su presente, está conectando con el futuro. Por ejemplo, hoy día conversábamos con mi hija porque encontró una araña en el baño y fue todo un escándalo, una araña. Entonces yo le digo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con esa araña? ¿Qué crees que te va a pasar? ¿Que me va a picar? Y si te pica, ¿te vas a morir? No. Entonces, o sea, son preguntas que uno también puede hacerse sobre situaciones, ¿no? De cómo afrontar el miedo. Recuerden que enfrentar viene de chocar y afrontar es como que sobrepasar, ¿no? Es muy importante, por eso el tema de las palabras. Y de ahí viene de hacerte las preguntas correctas para poder encontrar las palabras de transformación. Y como siempre, conecta con tu poder personal. El hacerte las preguntas correctas también te va a permitir conectar con tu poder personal. ¿Y qué significa poder personal? El poder personal para nada tiene que ver con el poder de la manipulación, con el que yo soy más que tú, sino con la capacidad interna de saber gestionar tus emociones, con la confianza interna de tus capacidades, de tus habilidades y de todo lo maravilloso que como ser humano, como persona, como ser de luz eres, ¿no? Y entonces eso significa conectar con tu poder personal, sacar todo el potencial que hay en ti, potencializar todas tus habilidades, todas tus capacidades, toda la seguridad que hay en ti. Y eso es lo más importante, estar conectado desde el presente con tu poder personal definitivamente te va a llevar a liberar cualquier miedo. Y como yo les decía, lo más importante también es cómo te estás expresando. Muchas veces nos expresamos desde el miedo constantemente y una de las formas de conectar con nuestro poder personal es cambiando la forma en que hablamos. Porque la forma en que hablamos, recuerden que nosotros reprogramamos constantemente estamos reprogramando. Entonces, si yo digo algo, mi mente lo escucha, lo cerciora y eso es lo que sucede. Por ejemplo, si yo tengo un lapicero y lo tiro al piso y digo, ay, pero lo estoy tirando a propósito, ¿ok? Ay, qué tonta que soy, ¿no? Hago esa expresión
en son de burla, en son de chiste, en son de querer parecer graciosa, y pues me doy cuenta que de pronto empiezo a derribar muchas cosas constantemente, y eso tiene que ver con el poder de mis palabras, porque las palabras tienen poder, y pues eso se va a manifestar, o sea, todo lo que tú digas en pensamiento y en voz alta es lo que vas a empezar a traer. Y acá tengo una lista de cómo pasar del dolor al poder. ¿Qué significa pasar del dolor al poder? Pues que el miedo viene realmente del dolor. No salieron las letritas del dolor. Ejemplo de palabras de dolor. El dolor viene, por ejemplo, la clásica, ¿no? La clásica del miedo. Es que no puedo. Y cambiar esa palabra desde el poder, desde el empoderamiento, desde el poder personal sería, no lo haré. No es que no pueda, es que no lo quiero hacer, no lo haré. Otra de las palabras que te llevan al miedo es, ten cuidado. No está acá en la lista, pero me parece muy importante mencionarla, ¿no? El ten cuidado, usualmente lo usamos mucho, sobre todo las mamás, que queremos proteger a nuestros hijos, y lo único que estamos haciendo es meter miedo. Lo único que estamos haciendo es programar desde el miedo, programarlos como que algo peligroso va a pasar, como que algo malo les va a pasar, y en realidad significa que si sucede algo malo, quien no puede afrontarlo es la mamá. Entonces, esta palabra mágica es muy importante empezar a reprogramar, sobre todo las madres, ¿no? O cuando tenemos un ser querido que va a hacer alguna actividad, esto de decir, ten cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí realmente lo que está manifestándose es nuestro miedo a que le pase algo y el miedo a saber que no me siento capaz de poder afrontarlo. Entonces esta palabra es muy importante empezar a liberarla, y empezar a soltarla y dejarla de lado, ¿no? Y empezar a cambiarla. Otra de las palabras del dolor que vienen desde el miedo es yo debería. No, es que yo debería pues hacer esto, debería levantarme temprano. Y ¿cómo lo conviertas al poder personal? Al yo podría, ¿no? Yo podría hacer eso. O sea, como que todavía no tengo la certeza, pero sé que puedo lograr eso. No es mi culpa, esa es la clásica del miedo, no es que no es mi culpa, ¿no? Y en realidad es cambiarla al poder, como decir, soy totalmente responsable. Recuerda que todo lo que te sucede no es culpa de un tercero, sino algo por una acción u omisión, ¿ok? Es consecuencia de lo que tú debiste. Y ahora, pues justo que estamos en una época pues de confinamiento y esto, decir que es un problema, ¿no? O sea, hay mucha gente repitiendo esto, que estamos en un problema, que el caos, que pues el caos de esto, el caos financiero y no sé qué más, y en realidad, en vez de decir que es un problema, que es un caos, que es una oportunidad, ¿ok? Eso es cambiarlo al poder personal. Eso es una oportunidad y darle el enfoque que realmente nos va a permitir romper el miedo. Nunca estoy satisfecho. ¿Y cuál sería la palabra de poder? Pues quiero aprender a crecer. La vida es una lucha. Esto es muy clásico, sobre todo de los abuelos, de los padres, ¿no? Que la vida es una lucha, hay que luchar para conseguir las cosas. Y en realidad podríamos cambiarla al poder personal, como que en vez de luchar, de sufrir, del miedo, la vida es una aventura, ¿no? Y gozarla, pues una aventura llena de adrenalina, pero una aventura. Y yo espero, ¿no? Yo espero que eso se solucione, yo espero poder concretar este negocio. Entonces, cambiarle una palabra de poder al yo sé. Eso yo espero poder concretar viene del miedo a que no suceda, ¿no? Entonces con la certeza, con el poder personal cambiando las palabras, el yo sé, pues te empodera, ¿no? Y también te permite enfocarte en lo que te decía al principio, ¿no? Donde tú te enfocas, ahí mantienes tu mente ocupada y eso es lo que tú manifiestas. ¿Qué haré?
¿Y ahora qué haré, no? Sobre todo, ¿ahora qué haré con mi negocio? ¿Ahora qué haré con mis ingresos? ¿Y ahora estoy por quedarme sin dinero? ¿Qué haré? Y la respuesta del poder personal en la forma que sería importante expresarte que podrías tomar es: sé que puedo afrontarlo, sé que puedo afrontarlo. Eso lo decíamos el primer día, ¿no? La palabra mágica es: sé que puedo afrontarlo. Cualquiera sea el miedo que estés viviendo, sé que puedo afrontarlo. Cualquiera sea la situación, y sé que puedo afrontarlo. Esto te va a permitir programar constantemente tu mente desde el poder personal. Es terrible, ¿no? Esta es una palabra muy, muy común también, sobre todo en Latinoamérica. Es que es terrible, pasó esto, y conectarnos desde el poder personal es una experiencia. Entonces, he aquí la importancia de dónde, uno, las preguntas que te estás haciendo, ¿ok? Si te estás haciendo las preguntas correctas, vas a encontrar las mejores soluciones. Estar conectados con el presente es lo más importante, porque te permite estar aquí y el ahora, aquí en el ahora, y dejar que tu mente esté en el pasado, o darle mucha ansiedad o mucha preocupación, mucho miedo por el futuro, y cambiar el poder de tus palabras, ¿no? Empezar a empoderarte, a tener el poder personal de usar palabras empoderantes para todo lo que tú te expresas. Por ejemplo, me es muy difícil, cambiarlo por no me es fácil, ¿no? Palabras que parecen muy similares y que parecen muy, muy inocuas, sin embargo, que reprograman nuestra mente, reprograman nuestra energía y nos hacen vibrar en esta sintonía del miedo. Entonces, esta es el día de hoy lo que tengo para aportarte sobre lo que es romper tus miedos, ¿no? Eso desde la parte consciente, y desde la parte del empoderamiento. O sea, es algo que tienes que practicar, que tienes que poner en práctica. Y aunque de este método integra liberar un miedo liberando los activadores que mencionábamos ayer, es mucho más sencillo. Realmente todos tenemos la capacidad de romper nuestros miedos utilizando estas técnicas que son muy sencillas, pero de práctica. Recuerda que es de práctica, son cosas que pues tenemos que empezar a reprogramar y a practicar para poder transformar nuestros miedos y poder vivir una vida sin miedos. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias para todas las personas que han estado conectadas el día de hoy. Nos vemos mañana en la próxima transmisión de este programa de transformación intensiva Rompe tus miedos. Nos vemos. Un abrazo de corazón a corazón. Chau, chau.